Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. Querido amigo, escriba usted sus memorias para que los hombres sepan que los perros piensan y sienten como ellos, y para que puedan alguna vez avergonzarse al saber que los miembros de la raza canina son más nobles y caballeros que muchos de los que por andar en dos patas se creen los reyes de la creación. Con estas palabras, don Querubín Toro y Manso instó a Rompecadenas a escribir sus memorias de perro, escritas por su propia pata, una novela publicada en 1893 por el chileno Juan Rafael Allende, en la que mediante la mirada de un perro callejero lanza críticas mordaces contra las prácticas clericales, las esferas dominantes y también los comportamientos de las esferas más bajas de esa sociedad chilena. ¿Será acaso que a más de 100 años de ser escrita, la mirada de este perrito aún tenga vigencia? ¿Cuáles serían esas memorias de Rompecadenas sobre la actual sociedad chilena y mexicana? Bueno, pues en el programa de esta tarde nos acompaña Alma Martínez Ibáñez, editora de Coma Ediciones, para conversar sobre la adaptación gráfica de la novela Memorias de un perro, escritas por su propia pata, del autor chileno Juan Rafael Allende. ¿Quién fue Juan Rafael Allende? ¿Cuál es la importancia de su obra? Bueno, pues de esto y otros temas más estaremos platicando en el programa de esta tarde. Yo soy Álvaro Canseco y les doy la bienvenida al programa 1212 de la Feria de los Libros, el espacio radiofónico de la Filminería en Radio UNAM, en donde el libro solamente es el punto de partida para poder conversar sobre diferentes temas de importancia para el presente de nuestro país. Agradezco como cada semana a todas y todos los que nos siguen y nos prestan sus oídos a través de las ondas hertzianas de Radio UNAM y también a través de la fibra óptica por el radio.unam.mx o en nuestra transmisión por Facebook. Recuerden, estamos como la Feria de los Libros y también en el perfil de la Filminería. Además, en X nos encuentran como @ferialibros, @ferialibrosru, @filminería, son las cuentas oficiales en Instagram. Vamos a escuchar nuestra pausa de Vasos Comunicantes y regresamos para platicar con nuestra invitada de esta tarde. Vasos Comunicantes. Cuando la antropología se sienta en la mesa con la literatura, los sabores se convierten en relatos. Pensemos en Como agua para chocolate, de Laura Esquivel. Ahí cada platillo es más que alimento. Es una forma de hablar de deseo, de dolor, de la rebeldía femenina. Lo que en un estudio antropológico sería un ritual culinario lleno de significados sociales, en la novela se convierte en una receta que transforma la vida de los personajes. Este cruce de caminos revela cómo la comida no solo se estudia, también se narra. Porque en cada tortilla, en cada caldo, hay memoria, historia y territorio. Y eso, tanto la antropología como la literatura, lo saben muy bien. Y yo agregaría que, por supuesto, la cocina se vuelve en un espacio de observación etnográfica y de conocimiento de las sociedades. Aquí estuvo nuestro vaso comunicante en la voz de Tessa Uribe. Y antes de pasar con nuestra invitada, tenemos ejemplares para todas y todos ustedes. El día de hoy tenemos un libro de Semilla del Rumor de Clara del Carmen Cuillén. Esta es una cortesía de Primero Sueño Editora. También un ejemplar de Dicen las Jacarandas de Alberto Ruiz Sánchez. Esta es una cortesía de Ediciones Era. Y se van a ir para las dos personas que nos escriban en el chat de esta transmisión el nombre de la autora mencionada en la cápsula de hoy. Está bastante sencilla la respuesta, así que si ustedes quieren alguno de estos libros, ya lo saben, escriban en la caja de comentarios de nuestra transmisión por Facebook, en nuestro perfil La Feria de los Libros y en el perfil de la Filminería. La Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería te invita a formar parte de su grupo de becarios. Si eres estudiante universitario o recién egresado y tienes interés en el libro y la lectura, consulta la convocatoria en filminería.unam.mx.
Como se los apuntaba al inicio, en el programa de esta tarde tenemos el gusto de recibir en el estudio a Alma Martínez Ibáñez para conversar sobre la adaptación gráfica de la novela Memorias de un perro, escritas por su propia pata, del autor chileno Juan Rafael Allende. Antes les cuento que Alma Martínez estudió Lengua y Literaturas Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, es correctora de noticias médicas, materiales educativos y narrativa, fundó la Asociación Mexicana de Correctores de Estilo, Redactores y Editores, AMCERE, forma parte del colectivo de traductores y estudiosos de la narrativa gráfica House of Nye, donde ha coordinado además proyectos de traducción, talleres y charlas. Actualmente es también correctora, traductora y editora de Coma Ediciones. Así que le quiero dar la bienvenida aquí al estudio a Alma. ¿Cómo estás, Alma? Hola, estoy muy contenta de estar aquí. Me emociona bastante en realidad. No, el gusto es nuestro que nos puedas acompañar. Y a ver, antes de adentrarnos en la historia de esta novela gráfica que yo disfruté mucho leyéndola, solté muchas carcajadas, me pareció además muy pertinente para el presente de nuestro país y también latinoamericano, pero me gustaría que le platicaras al público que nos escucha esta tarde sobre Coma Ediciones. ¿Quiénes son? ¿Cómo surge este proyecto editorial? Y sobre todo, ¿cuál es la línea editorial y los libros que le proponen a diferentes públicos? Perfecto. Pues Coma Ediciones somos una editorial independiente muy joven, tenemos apenas 3 años en funcionamiento. Estamos editando principalmente narrativa, literatura, cuento, novela, y estamos por sacar por primera vez un libro de poemas. Eso también nos ilusiona bastante. Entonces tenemos esta intención de estarle dando la oportunidad a voces que quizá todavía no están en tantos sitios, que no están publicados en muchos lugares. Nos agrada mucho poder ser esa primera mano, ¿no? Que se acerque a autores noveles. Entonces, esa es una primera intención, pero bueno, pues desde luego que además traigan historias interesantes y que nos toquen también a nosotros, ¿no? Eso es un asunto importante, que sea algo que a nosotros también nos mueva. Entonces, vaya, tenemos eso, sobre todo narrativa, y estamos interesados y abiertísimos a publicar también situaciones de arte, de ensayo. Tenemos por ahí también un par de ensayos. Buenísimo. En fin. Oye, y justo como lo mencionas, pues se han dado a la tarea de redescubrir y de actualizar para un público pues en el presente obras que habían sido poco conocidas, olvidadas, muchas de ellas. Y este es el caso, por ejemplo, de Memorias de un perro, escritas por su propia pata. Una novela escrita en 1893, Sí, si no siglo me equivoco. XIX. Exacto, en el siglo XIX. Y antes de adentrarnos como tal en la obra, pues cuéntanos quién fue Juan Rafael Allende, el autor de este libro, y cómo es que llega hasta sus manos esta novela. Juan Rafael Allende fue una voz sumamente crítica de su época. Él fundó cientos de periódicos, se los cerraban, se dedicaba muchísimo a criticar y a señalar todo este tipo de injusticias y desigualdades que habían en el Santiago de Chile de aquella época. Fue exiliado, fue condenado a muerte, fue excomulgado. En fin, la verdad es que tuvo una vida bastante activa y también bastante tenaz, porque no importaba que le cerraran algún medio, él volvía a abrir uno nuevo. Entonces era de verdad una voz bien incómoda para el gobierno de su época. ¿Y cómo llega hasta ustedes esta novela? Es una coincidencia muy afortunada. Gonzalo es amigo pues, de la casa, vaya, y él ya nos había platicado acerca de que él publicó este libro en Chile. En realidad esta es una primera edición mexicana, pero se publicó primero en Chile hace algunos años. Y fue un trabajo que él decidió hacer, número 1, porque además es su tatarabuelo o algo por el estilo. Entonces, en su familia existía la leyenda de ese abuelo, porque además conservaban los grilletes de cuando estuvo condenado a muerte. Entonces, era también una cosa ahí muy, pues sí, de leyenda, tal cual. Cuando deciden allá reeditar la novela más en una onda de homenaje, de recuperar, él la lee y se divierte mucho. Entonces, él ya además traía esta inquietud junto con Adrián Huet, que es el dibujante, de trabajar en algo juntos. Lo habían intentado con diversos proyectos, no había cuajado realmente nada.
Cuando ambos leen esta novela se dan cuenta de que este es el libro que pueden traer a la actualidad. Y ya se ponen a trabajar, es cerca de un año en el que están guionizando, dibujando y empiezan a reunirlo y pues lo publican allá. Entonces nace tal cual de primero la intención de hacer un proyecto como amigos, pasársela bien, se divierten mucho, ponen sobre la mesa los conocimientos que tenían ambos, tanto de creación de guión como de arte tal cual, de historia del arte, pero además, vaya, la hechura, el saber dibujar, y sacan este proyecto. Un proyecto muy interesante. Y para que el público que nos escuche esta tarde se dé una idea, pues cuéntanos de qué van estas memorias de un perro escritas por su propia pata. Pues bien, es tal cual, son la vida de Rompecadenas, este perro que va pasando de humano en humano, él muy convencido de que pues por fin va a estar con alguien que lo cuide y además a quien le debe de ser leal, y lo único con lo que se encuentra es de que todos los seres humanos son peores y todos peores además que el anterior que le toca, o sea, de verdad le tocan vivir muchísimas situaciones bien terribles, de muchísimo abuso, y es muy interesante y conmovedor que desde su mirada podemos apreciar esas diferencias y cómo el parámetro para medir qué está bien y qué está mal siempre va a ser distinto, ¿no? Porque en este mundo que está tan centrado en que los seres humanos son lo máximo, dejan de lado y maltratan a los perros. Entonces, esa es una primera visión con lo que primero nos encontramos a lo largo de todo el libro, hasta que finalmente él conoce a Don Querubín, que tal cual dice, de Querubín tenía todo, y él lo trata bien, le devuelve su dignidad, su perritud, y lo invita, después de enseñarle a leer y escribir, le dice, oye, amigo, tú eres muy sabio, deberías escribir tus memorias. Y entonces es con eso con lo que nos encontramos. De hecho, más bien el libro justo arranca, no es spoiler, el libro arranca con el hecho de muerte de Rompecadenas, sí. Y cómo va recordando pues esta vida. Es también una historia, creo yo, que nos invita a reflexionar sobre estos movimientos antiespecistas, claro, de la actualidad, porque claro, en el siglo XIX no estaba presente esta conciencia del cuidado al animal, incluso de tener conciencia de que los animales, en este caso los perros, pudieran también sentir, tener sensibilidad como los humanos, y hoy en día, afortunadamente, tenemos estos movimientos que nos instan a ver y cuidar de esos otros seres. Entonces, por eso se me hace también muy pertinente esa crítica y que platicaremos más, por supuesto, al regreso de una pausa. Mientras, los invito a escuchar el tesoro de la banda de rock argentino El Matón Policía Motorizado, una canción con la que abre el álbum La Síntesis O'Connor de 2017 y que por ahí hay muchas versiones, pero una de ellas es que la canción se creó precisamente en honor a uno de los perritos e integrantes de la banda. Así que vamos a escuchar esta canción y regresamos. Más libros, más libres. Estamos de regreso en la Feria de los Libros, transmitiendo por el 860 de la amplitud modulada de Radio UNAM de manera simultánea. Recuerden que también estamos en Facebook, en nuestro perfil La Feria de los Libros, y también en el perfil de La Filminería. Déjenos sus comentarios, sus observaciones en la caja de comentarios de la transmisión por Facebook. Cuéntenos el nombre de sus perritos entrañables, de esos perritos que nos marcan. Yo tengo uno, Dylan. Le voy a dedicar el programa a Dylan, a mi perrito, porque sin duda son seres que nos marcan. Alma, pues platicábamos en el primer bloque sobre lo que pasó antes de que publicaran este libro, cómo llega hasta ustedes como editorial. Me gustaría que nos hablaran de cuáles fueron esos retos a los que se enfrentaron en la actualización o no del lenguaje y del mensaje. Por ahí en la pausa musical me decías que se trató de conservar en la mayor medida la obra, así que cuéntanos. Sí, fue una decisión muy consciente no estar cambiando palabras que son tan chilenas. Ahora olvidé, pero bueno, cuando hablan hay una escena donde se da cuenta Rompecadenas de que llegó con un señor que más bien recolecta perros para matarlos y preparar empanadas, y menciona algo como de
que de algunas saldría una gran pino, y empanada de pino es la empanada tradicional de Chile, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas a lo mejor que son más culturales, conservarlo, que se refiera a los policías como pacos, ahora ya también olvidé otra palabra, pero vaya, no eran demasiadas por una parte, pero dos, también creemos mucho en que la gente tiene la suficiente capacidad para comprenderlas en su contexto. Claro. Entonces, esa es también un poco o en gran medida el deseo, ¿no? De que no tuviéramos que mexicanizar nada porque no lo necesita. La historia y la situación por sí misma creo que ya conecta perfecto con muchísimos contextos latinoamericanos, tanto para bien como para mal, entonces no necesitábamos añadirle esa capa lingüística, ¿no? Eso por un lado, y pues también, y esto lo pienso muy, muy sinceramente, creo que en nuestra existencia 31 minutos ayuda muchísimo a que de verdad ese contexto no sea tan lejano. Creo que al contrario, sirvió como un paso más, ¿no? Decir, oye, este otro producto chileno es igual de bueno que aquel otro, ¿no? Entonces, que a sí, propósito a propósito de 31 minutos, pues vayan y escuchen y vean el Tiny Desk que está en YouTube, es buenísimo, es muy, muy, muy bueno. Y también son muy críticos, eso también es importante decirlo. Oye, ahorita que mencionabas el contexto, lo señala Gonzalo Marín en el prólogo a la versión en español. Esta fue una novela que en un inicio se publica por entregas en el periódico Poncio Pilatos, propiedad también de Rafael Allende, para después publicarse en formato de libro. Y es una novela que desde un principio se va a inscribir en el género de la sátira y el costumbrismo. Platícanos de la importancia que tuvieron estos géneros en la sociedad chilena del siglo XIX finisecular. Acá en México, y lo platicábamos antes de entrar al aire, por ejemplo, está el caso de Hilarión Frías y Soto, quien también en el siglo XIX escribe muchas estampas costumbristas como una forma de crítica de esa sociedad mexicana que se abría a la modernidad. Así que cuéntanos de la importancia de estos géneros en la sociedad chilena y qué podemos entender por, en ese momento, sátira y estampa costumbrista. Creo que en buena medida los escenarios que utiliza el autor, el autor dentro de su novela, pero también ahora los creadores de esta versión gráfica para retratar y para poner el fondo en el que se va a ir desarrollando la historia, pues te mete, ¿no? En este contexto de cómo era la sociedad y cómo era esa ciudad en el siglo XIX. Entonces, el costumbrismo pues fue algo común, más bien, a muchísimas novelas de aquella época, no solo en Chile, sino pues también aquí en México y en España, etcétera, ¿no? Es decir, fue algo común que voltearan a ver hacia cómo estaban viviendo hacia adentro las personas, en sus contextos, en sus campos, no solo en el campo, pero quiero decir, ¿no? En el contexto en el que ellos estaban viviendo y sobre todo la cotidianidad. Entonces, eso también esa es una característica importante, la cotidianidad en la que están viviendo. ¿Cómo nos ayuda eso a comprender? Bueno, pues por una parte, que nosotros podamos ver qué era de aquella época y si realmente ha cambiado tanto, claro, para nosotros, ¿no? La sátira, toda la ironía que encontramos también en la mirada de Rompecadenas, lo que nos permite, pues más bien es eso, o sea, activar el ojo crítico, decir, caray, a ver, él puede hacer una observación que leeríamos llana, de decir, ok, entonces ahora comprendo que el rasero o la medida de las cosas es de esta forma, de una manera para los humanos y de otra forma para los perros, pero pues ya en la lectura para acá, cuando vemos todo el concepto, es, caray, pues es que es desigual, ¿no? Están exigiéndole algo muy distinto a ambas especies y él lo va incorporando porque porque tiene que sobrevivir en ese contexto, ¿no? Bueno, pues las cosas son así, vaya, ¿no? Y lo deja para que sea el lector el que juzgue. Entonces, ese mecanismo, pues lo que nos ayuda es a activar el ojo crítico, decir, sí, vaya, esto que te hace reír sin duda, ¿no? Porque pues también son situaciones donde a lo mejor lanza una sentencia y uno dice, no, estuvo muy, muy cagado y de repente dices, caray, pero si lo piensas en el contexto real, no, está nada divertido. La profundidad, claro. Sí. Por ahí hay una aventura al inicio de la novela
en la que señala a una mujer que en un inicio lo adopta, pero después... Beata. Claro, ella hace que Rompecadenas o Chorrillos, como también se llama en otro momento de su vida este perrito, ella hace que tenga prácticas pues que nos remiten a la zoofilia. Entonces, precisamente esa mirada de un perrito muy ingenua, pues está señalando de manera muy furtiva esa sociedad. Para ir cerrando esta charla, me gustaría también que nos hablaras del homenaje que se hacen a algunas obras de arte y a otros dibujantes por parte de Gonzalo Marín y de Adrián Gouet. Ajá, ellos, como mucha de la motivación de esta actualización fue pasársela bien y divertirse, hicieron acopio pues de todo el bagaje cultural y artístico que ellos tienen. Gonzalo estudió Historia del Arte y pues Adrián es artista visual, es pintor, etcétera. Entonces decidieron elegir algunas obras que son muy conocidas, de Goya, no voy a mencionar más nombres porque seguro me equivoco en alguno, pero quiero decir, hay muchas obras que son fáciles de identificar. Bueno, claro, La Última Cena, Sí. Hay una obra de un fusilamiento, otra de una batalla, de un columpio, que para alguien que a lo mejor ha hojeado algún libro de las obras occidentales, sobre todo europeas, es verdad, de más clásicas o más renombradas, las va a reconocer. Entonces también fue un juego que ellos eligieron, pues por divertirse, por pasársela bien y porque pues además les ayudaba también, ¿no?, a narrar lo que estaba ocurriendo. Si querían poner un momento de opulencia, la de Luis XIV es muy clara, es un momento en el que Rompecadenas pudo hacerse de una pequeña fortuna y entonces empieza a adquirir estas prácticas de todo lo que él criticó, también él cae en eso, ¿no? Eso también es muy, muy importante y muy, muy bello que él no puede evitar terminar asimilándose un poco a los humanos, aunque después regresa a sí mismo, también cae un poco en eso, ¿no? En poder permitirse todo lo que ellos tenían. Y bueno, utilizan esa obra de Luis XIV y es como de yo no puedo hacer... mentira, esa aparece antes, pero bueno, queda igual. Él dice, yo no puedo hacer votos de pobreza porque no me apetece ser pobre, ¿no? Pues sí, claro. Y situaciones como esta y más ustedes se van a encontrar en esta novela, que yo creo que entre la mirada de Rompecadenas, de Chorrillos, algo que nos queda muy claro y sobre todo en esta era del punitivismo social y virtual, es que el ser humano es un ser siempre, pues, en cambio y erróneo, contradictorio, que creo que también es una de las propuestas que hace la mirada de este perrito. Claro. ¿Dónde se puede conseguir esta obra? Lo consiguen aquí en Ciudad de México, en La Moraleja, en El Desastre, Polilla, Ríos, Un Lugar de la Mancha, El Tambor de Ojalata. Si se encuentran en Guadalajara, en Tapalpa en específico, pueden más bien ir a Volcán o en Indiferentes. Si nos escuchan desde Querétaro, pues está en La Pessoa y Librería de los Gatos, San Luis Potosí, Librería REM, en Mérida en Sempere, en Cuernavaca en Espacio M, o si no, pues bien pedirlo en línea, ya sea Busca Libre, Gonville, Gandhi o los más conocidos, Amazon y Mercado Libre. ¿Cómo los encuentran ustedes en redes sociales? Ediciones, con doble M, .ediciones, en Facebook y en Instagram. También en TikTok. Perfecto, pues Alma, te agradezco mucho que hayas venido a visitarnos, a platicarnos de estas memorias de un perro. La invitación, como siempre, es para las y los amigos y amigas que nos escuchan, para que vayan, adquieran este libro y se adentren en estas memorias. Gracias por visitarnos. Muchas gracias. Y por supuesto también agradecerles a todas y todos ustedes su compañía. Recuerden que pueden volver a escuchar El Recalentado Literario en nuestro Facebook, también en el perfil de La Filminería en YouTube y en radiopodcast.unam.mx. Agradezco a Pablo Cuellar, quien estuvo en la producción, Esmeralda Murillo en la coordinación de invitados, redes sociales y contenidos, a Carla Villalobos, Claudia Pérez, Marco Jiménez y Luis Pérez Tesauribe, quien estuvo en la locución de los contenidos, y en la operación técnica a Francisco Chamorro. Yo soy Álvaro Canseco, que tenga una excelente tarde, un excelente inicio de semana. No olvide que leer es estar vivo. Hasta entonces. Y en la cartelera cultural... La Biblioteca Vasconcelos ofrece visitas guiadas para que conozcas todas las áreas de servicio con las que cuenta.
Consulta la disponibilidad en bibliotecavasconcelos.gov.mx o directamente en el recinto. De lunes a domingo de 8:30 horas a 19:30 horas, ubicada en Eje 1 Norte, sin número, Buenavista, Ciudad de México. Entrada libre. Conoce los talleres gratuitos que ofrece el Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia de martes a viernes de 11 a 21 horas y los sábados de 11 a 18 horas. En Nuevo León, número 91, Colonia Hipódromo Condesa, Ciudad de México. El Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán convoca a todos los poetas residentes de la República Mexicana a participar por el Premio Clemencia Isaura de Poesía número 91 de los Juegos Florales. Consulta las bases de participación en www.escritores.org. La Feria de los Libros. Un programa de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería que organiza la Facultad de Ingeniería en coproducción con Radio UNAM. Idea original, Fernando Macotela.